mencionaste los tamaños de las fibras. Una fibra nerviosa puede ser o muy larga posible, sorry si no utilizo el ejemplo de los 3 metros, sino de 5 kilómetros. Con eso quiero ser exagerado. No me vayan a poner que una fibra nerviosa tiene 5 kilómetros, por si acaso. Sino que quiero decir, entre comillas, no me interesan mucho las velocidades, sí me interesan como clínico, pero ustedes no, porque se van a olvidar si es de 70, 120 metros por segundo, se van a olvidar pasado mañana. Mañana, ahorita se olvida. Después de 30 segundos se la repito y se olvida. La cuestión es que uno diría que mientras más larga es la fibra, más lenta va a ser la conducción. Y mientras más corta es la fibra, más rápida va a ser la conducción. Esto es supremamente falso. Pero no lo es cuando existe algo que o lesiona la fibra o lesiona el elemento que lo aísla del resto, que sería la mielina. Dentro de esto que acabo de decir de la mielina, existen fibras que tienen mielina y las fibras que no tienen mielina. Por lo tanto, existen fibras mielinizadas y amielinizadas o amielínicas. Y dentro de lo de la mielina existen fibras que son muy mielinizadas, medianamente mielinizadas y escasamente mielinizadas. Y ejemplos de cada una de ellas sí hay. Y dentro de las amielínicas no existe ningún ejemplo, porque amielínica significa que está en pelotas, está desnuda, no tiene mielina. Por lo tanto es amielínica 100%. No es que tiene un cachito de 1% de mielina y eso la hace más chévere, no. O es amielínica o es mielínica, pero las mielínicas son o muy mielinizadas, o medianamente mielinizadas, o escasamente mielinizadas. Mientras más larga es la fibra, de 5 kilómetros, más mielina tiene en su derredor. Repito, mientras más larga es la fibra, más mielina tiene en su derredor. Les pongo un ejemplo. Esta es una fibra larga de 3 metros, ¿ya? Y esta es una fibra corta de 3 centímetros. Por poner un ejemplo, ¿ya? Esta fibra larga de 3 metros tiene el primer principio para permitir la mejor y más óptima conducción. Pero para que a eso le ayude lo que estoy diciendo de mayor o mejor o más óptima conducción, no solamente implica lo que sea más larga, sino que tenga mayor cantidad de mielina, qué sé yo, así de tuca, un hot dog, iba a decir otra cosa, la salchicha y el pan. Pero si la salchicha es del mismo grosor que otra fibra, quizás del mismo tamaño, pero su mielina es un pan más flaco, ya van dos cosas. La que tiene más mielina, pero tiene más largo, ya tiene dos cosas a su favor para ser excelentemente conductor. Y el hecho de ser la más larga posible y tener el mayor diámetro posible, y el tercer principio, que tenga la menor cantidad de segmentos internodales de mielina, la hará siempre la fibra más rápida, ¿sí? Es un concepto que no se lo suelen decir, que lo enseñan al revés, antes de que entremos a mielina. Aunque creo que en este capítulo entramos a mielina o en el siguiente, pero creo que en medio lo tapamos en este momento. Imaginémonos que esta es una fibra de 1 metro y esta es otra fibra de 1 metro. ¿Sí? Ok. A esa fibra de 1 metro, a esta de acá, la cubre una gruesa capa de mielina. Pero entre espacio y espacio existe algo que ya veremos que se llaman segmentos internodales
o nodos o nódulos de Rambier, que creo que ya asumo lo vienen leyendo, Rambier. ¿Sí? Este axón es largo de 1 metro, pero tiene 1 y 2 segmentos internodales, pero mide 1 metro. El de acá también mide 1 metro, ¿sí? Pero probablemente tenga una capa de mielina menos suca, menos gruesa. ¿Sí me van entendiendo? Y eso no la hace anómala, sino que tiene una función de conducción distinta. ¿Sí? ¿Ok? Tiene el mismo longitud, pero el diámetro transversal de este es mayor. Tiene la misma longitud, pero el diámetro de esta es menor. Este de acá tiene 2 segmentos internodales, 1 y 2, o nódulos de Rambier, pero este tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Puede ser muy larga, pero si la mielina es más densa en su derredor transverso, y mientras menos nódulos de Rambier tenga, esta no solamente por el mismo largo, longitud, la va a hacer lo mayor permisible en la conducción nerviosa, sino los 3 principios: mientras más largo, mientras más diámetro y mientras menos nódulos tenga. ¿Sí? Por lo tanto, este tipo de fibra siempre va a ser para transmisión ultra rápida de la conducción nerviosa. Y los estímulos que más ultra rápidamente se transmiten como conducción nerviosa son los estímulos propioceptivos conscientes en relación a sensibilidad, y en lo contrario, el 100% de la motricidad. Por lo tanto, todo lo que es tacto, vibración, discriminación de 2 puntos, posición articular, esteroestesia, presión epicrítica y bla bla bla, que ya vamos a ver cuando entremos en médula, todo esto es propiocepción consciente, va a ser en relación a la sensibilidad la que más rápido va a llegar desde el momento en que inicia hasta el cerebro en el área sensitiva primaria. En cambio, imaginémonos que esta fibra es de menor diametraje, tiene más nódulos, pero tiene también más segmentos internodales. Por lo tanto, ya no maneja tanto, ¿qué cosa? Una mayor rapidez en la conducción nerviosa. Entonces, dentro de ese ámbito entran otro tipo de fibras, las que manejan el dolor, pero el dolor localizado. Existen otras, pero este es el ejemplo clásico, el dolor localizado. Localizado significa que yo lo localizo porque sé que me lo están haciendo en ese instante, en ese sitio. Yo cierro los ojos y aquí me pincha la nalga o me pincha el hombro, que me duele una madre, y obviamente, aparte de putearlo y pegarle un puñete, obviamente voy a tener un dolor intenso. Pero puedo decir, ¡hey! Me topaste el hombro. Es un dolor localizado, lo puedo dirigir. En cambio, las fibras del otro tipo de dolor van a ser súper pequeñas, escasos centímetros, por no decir milímetros, pero no tienen, perdón, no digo en azul, pero no tienen, ¿qué cosa? Mielina. Y si no tienen mielina, con menor razón van a tener segmentos internodales, porque no hay mielina que los forme. Por lo tanto, esa pequeñez, esa ausencia de diametraje y, en tercer lugar, la ausencia de nódulos de Rambier le va a permitir que, aunque sea pequeña, pero la transmisión, en este caso, solamente del dolor de ese tipo de fibras, sea recontra hiperquelento. Es un mecanismo, yo suelo decir, gracias a la naturaleza y no a Diosito porque soy ateo, gracias a Dios. Ese mecanismo permite que el dolor más intenso y horroroso posible
sea incluso, aunque doloroso, pero que no se conduzca tan rápido. Es un mecanismo muy defensivo del organismo. Si esto no se diera, puta madre, el dolor fuera más que horroroso, rápidamente conducible. Entonces, esa característica es fisiológicamente normal, valga la redundancia, ¿sí? Por lo tanto, mientras menos mielina tenga una fibra y mientras más chiquita sea, la conducción va a ser recontra que torpe y rápida. Esto es propiocepción consciente, o sea, tacto epicrítico, tacto fino. Esto va a ser dolor localizado, pero la de acá va a ser para dolor difuso y no localizable. Dolor difuso y no localizable, les pongo un ejemplo, el dolor del cólico renal, que alguien le pega un patazo a alguien en los testículos, el dolor mientras están menstruando las mujeres, la dispareunia, o sea, las relaciones menstruales, las relaciones dolorosas en la mujer, un cólico hepático, una eventración o una lesión por ruptura de víscera hueca, una puñalada que destroza la pleura y produce una pleuresía o un daño pleural y por ende pulmonar, un hemo, un neumotórax, una fractura del húmero, una perforación intestinal, el dolor del cáncer, son dolores que no pueden ser localizados, son muy difusos, son muy intensos, pero siendo intensos, por eso les permite que aunque son intensos, no sean tan rápidamente conducibles. Si no sucediera esto, puta madre, imagínense, no tienen idea el dolor que provocaría y con la rapidez que lo haría. ¿Sí? ¿Sí me dicen entender? Sí. Sigamos.